Ahora sí. Bueno, les voy a compartir a los dos la pantalla. Vamos a ver las correcciones de la tarea, ¿sí? Y la clase de hoy. Así que yo ya les subí tanto la clase de hoy como este Word con los ejercicios, ¿sí? Así que eso ya lo tienen. Les voy a mostrar. Ustedes tenían en el primer ejercicio que realizar todo, armar la tabla, ¿sí? Y contar número por número para poder armar esa tabla que nosotros vimos cómo se podía hacer en la clase anterior, ¿sí? Teníamos, bueno, 25 personas, que eran nuestros datos, que se les hizo una pregunta de cuántos productos compraron en ese momento. Y las respuestas fueron las siguientes, que tenemos los siguientes números. Lo que decía la consigna era que, bueno, que hagan la tabla de frecuencia con los datos que correspondían, haciendo datos y frecuencias, y después buscar la frecuencia relativa, porcentual y frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Para armar la tabla ya teníamos estas 5 columnas, en donde ustedes debían poner la X de datos, la F de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentual y frecuencia absoluta acumulada. Como ya habíamos visto, en la tabla en la parte de los datos, lo que tenían que hacer era colocar de menor a mayor los datos o sea, las respuestas que tuvieron, ¿sí? Pusimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que eran las respuestas que dieron, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y después en las frecuencias absolutas lo que teníamos que hacer era contar cada uno de estos datos para saber si las respuestas que tuvimos. Por ejemplo, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y colocábamos 6, lo mismo con el 2. En este caso yo se los puse ordenados para que no tengan que ir buscando por todos lados. Acá teníamos 1, 2, 3 y cada uno de ustedes debía colocar, ¿sí? Cada frecuencia, o sea, cuántas veces se repetía ese dato. Y al sumarlo, lo que nos debía dar, ¿sí? Era 25. Luego, para hacer la frecuencia relativa, lo que hacíamos era cada dato, ¿sí? Cada frecuencia absoluta la dividíamos por 25. En este caso nos dio 0,24, 0,12, 0,08, 0,2, 0,2 y 0,16. Al sumarlos, en este caso me dio 1, ¿sí? Luego, para hacer la frecuencia porcentual, lo que hacíamos era cada frecuencia relativa multiplicarla por 100. Corríamos 2 lugares la coma, porque 100 tenía 2 ceros, en este caso nos queda 24, 12, en este caso tenemos 0 y 8, entonces nos queda solo 8, y en estos dos casos, que es 0,2, se le agrega un 0, ¿sí? Porque corremos 2 lugares la coma y nos falta un número, entonces se le agrega 0, sería 20, 20, y en este caso 16. También al sumar nos da 100, o sea que está bien la cuenta. Si ustedes, por ejemplo, acá se confunden y en vez de poner 20, ponen 2, pensando que queda como el 8, ¿sí? Lo que les va a quedar es menos cantidad en el porcentual. Entonces ustedes se van a dar cuenta, si acá me da 1, sí o sí me tiene que dar 100, ¿sí? Y luego lo que teníamos que hacer era la frecuencia absoluta acumulada, y siempre colocábamos la primera frecuencia absoluta y a esa le íbamos sumando a cada una las siguientes frecuencias. Teníamos 6, a 6 le sumamos 3, nos quedan 9, a 9 le sumamos 2, nos quedan 11, a 11 le sumamos 5, nos quedan 16, a 16 le sumamos 5, 21 y 4, 25. Siempre también en la última columna nos tiene que dar el total de las frecuencias que sumamos. Hasta ahí fueron bien, fue igual el resultado. Esto igual ya lo tienen en el campus, ¿sí? Sí, dio Hola, igual, Evi. Ahí se conectó Evelyn y Lorena, bien. Sí, Bueno, profe, a mí me salió igual. Perfecto, Claudia. Entonces, esto yo se los hice en el Word, ¿sí? Y ahora les voy a compartir la clase de hoy, donde yo puse las últimas 2 tablas que yo ya se las puse armadas, ¿sí? Con los datos y las frecuencias, y ustedes tienen que buscar las otras 3 cosas. Yo las puse en la diapo de hoy para poder ver media, mañana y moda en esas tablas que ya las tienen hechas ustedes, ¿sí? Que es la clase de hoy. Los siguientes ejercicios son los que vienen ahora. La tabla 1, donde ustedes, yo lo que les había dado era estas 2 columnas, ¿sí? La de los datos y las frecuencias absolutas, porque eran 60, ¿sí? Al sumar todas las frecuencias absolutas a 60 y ponerles 60 números para que cuenten, era bastante tedioso.
Entonces lo que hice yo, darle los datos y las frecuencias. Y ustedes tienen que resolver frecuencia relativa, porcentual y absoluta, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada. En este caso, ¿qué hicimos? Cada dato, cada frecuencia, dividirla, en este caso, por 60. Entonces nos da, en la frecuencia relativa en el primero 3 nos da 0,05, el 14 nos da 0,23, el 23 0,38, el 10 nos da 0,16, el 5 0,08, el 4 0,06 y el 1 0,01. Al sumar nos dio 97, 0,97. Estaba bien porque yo les dije que nos tenía que dar 0,95 para arriba, ¿sí? Así que en este caso da bien si nos da 0,97. Hacíamos las frecuencias relativas por 100 y nos da 5, 23, 38, 16, 8, 6 y 1. Al sumarlas también nos da 97%, o sea que está bien, y en esto, si hicieron la multiplicación con 100 o ustedes mismos así a ojo hicieron la corrección de coma, les da 97, ¿sí? Y lo mismo con la frecuencia absoluta acumulada. Ponemos la primera frecuencia y a esa le vamos sumando la siguiente. Si nos da 13, 17, 40, 50, 55, 59, al sumarle 1, que es el último número, nos da 60 y está bien, ¿sí? Seguimos con la tabla 2. Lo mismo, yo les di los datos y las frecuencias absolutas, hicieron lo mismo, en este caso tenían que dividir las frecuencias absolutas por 50, ¿sí? Porque el total al sumar nos daba 50. Y en este caso hicimos 5, nos dio 0,1, 12, 0,24, 10, 0,2, 8, 0,16, 6, 0,12, 4, 0,08, 3, 0,06 y 2, 0,04. Al sumar todas las frecuencias relativas, en este caso nos dio 1, así que en el porcentual nos tiene que dar 100%. Ya lo tenemos como que saber y ya empezar a hacer las multiplicaciones. Acá nos da 10, 24, 20, 16, 12, 8, 6 y 4, al sumar 100%. Lo mismo con las frecuencias absolutas acumuladas, ponemos 5 y a ese 5 le vamos sumando. Nos dio 5, 17, 27, 35, 41, 45, 48 y el final 50. O sea que ustedes ya se dan cuenta que quedó bien, ¿sí? ¿Está bien la tarea? ¿Pudieron hacer bien la tabla ustedes? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Entonces, ahora lo que vamos a ver hoy es cómo vamos a buscar media, mediana y moda en estas tablas de frecuencia. Nosotros hicimos media, mediana y moda y sabemos el concepto de cada una, pero utilizando números, sí, sin tener que ordenarlos en una tabla. Nosotros lo hicimos con un ejercicio donde teníamos diferentes datos, los ordenábamos de menor a mayor si queríamos, desde un principio, o si no, solo lo acomodábamos de menor a mayor para buscar la frecuencia, para buscar la mediana. Y luego ustedes colocaban el número central, hacían la media sumando todos los datos y después dividirlos por la cantidad de cada uno, y la moda viendo cuál se repetía. Acá va a ser medianamente parecido, por eso era importante que sepan qué significaba media, mediana y moda, porque lo vamos a buscar en las tablas de frecuencia. Para empezar, ¿sí? Yo utilicé las mismas tablas que ustedes tienen de tarea como para que lo vayan viendo. Yo lo que hice para buscar media, mediana y moda, lo primero, que es media, tenemos que colocar una nueva columna, ¿sí? Y la nueva columna es X por F. ¿Qué quiere decir X por F? Que vamos a hacer los datos por las frecuencias, ¿sí? Como dice acá, X por F. Entonces vamos a hacer 13 por 3 y nos da 39. 14 por 14 nos da 196. 15 por 23 nos da 345, 16 por 10 nos da 160, 17 por 5 nos da 85, 18 por 4 72 y 19 por 1 nos va a dar 19. ¿Qué hicimos? Sumar todos, ¿sí? Toda esta columna y nos da 916. Ahora les voy a comentar por qué sumamos toda esta columna, ¿sí? Para hacer la media, ya sabemos más o menos que la media que era la sumatoria, ¿sí? De los datos divididos por n. En este caso vamos a hacer la sumatoria de x por f, que es lo que ya hicimos, que nos dio 916, dividido n, que ¿qué es?
nuestras frecuencias, la cantidad de datos que tenemos, o sea, 60. Entonces, para buscar la media, lo que vamos a hacer es colocar sumatoria de X por F, 916 en total, dividido 60. Y nos da 15,26. Ahí terminó la media, ¿sí? Yo ya busqué la media, que es 15,26. Lo dejo ahí. Para buscar la mediana, ahora es distinto. Lo que vamos a hacer para buscar la mediana, primero vamos a buscar lo que se llama posición, ¿sí? La posición que me quede, no es central, puede ser central como no, sí, pero la posición me lo va a dar dividiendo el total de datos dividido 2, ¿sí? Que está acá. La posición entonces va a ser n dividido 2, o sea, 60, en este caso, dependiendo de las frecuencias que tengan, dividido 2, que nos da 30. Esta posición la vamos a buscar primero en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo 30, y yo acá, en la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué hago? Ir sumando las frecuencias absolutas. Me da 3, me da 17 y me da 40. Y mi posición me dice 30. ¿Qué pasa? Si no tengo el número exacto, como en este caso, que va a pasar siempre, porque no siempre van a tener el número exacto, a veces sí, a veces no. En este caso lo que se hace es se busca el siguiente número mayor, ¿sí? Por ejemplo, si acá en vez de 40 tengo 31, utilizo el 31, tengo 32, el 32. 35, 35. En este caso, el siguiente número mayor a 30 justo es 40, ¿sí? Nos posicionamos acá, buscamos primero la posición, pero para poner el número, para poder decir cuál es la mediana, nosotros nos tenemos que fijar en el dato. Nosotros buscamos la posición, pero la mediana que nosotros vamos a decir cuál es en los datos, ¿sí? Vamos de vuelta. Mediana, primero busco la posición haciendo, esperen que tengo un chat y quería, ahí está. Era salvo, pensé que era preguntar esto. Para hacer la mediana, entonces siempre primero la posición, haciendo el total, ¿sí? De frecuencias dividido 2. Ese número lo voy a buscar en la F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. No tengo el número que me salió en la posición como acá 30, busco el que le sigue mayor, no importa si es 31, 32, 33, 34, 35 o el que sea. En este caso es 40, ¿sí? No es 30, ningún 30. Entonces nosotros ponemos que la posición es 30, la marcamos, pero para poner la mediana vamos a poner que la mediana es 15. Ponemos que la mediana es 15, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la moda. Yo voy a buscar el dato en la frecuencia absoluta, pero el que voy a poner, el número que voy a poner es el dato, ¿sí? Ahora se los muestro con la moda a ver si se entiende mejor. La moda, ¿qué era? El o los datos que más se repetían. En este caso nosotros no vamos a contar uno por uno, como lo hacíamos con los números que teníamos al aire, ¿sí? Acomodándolos de menor a mayor, sino que nosotros nos vamos a fijar eso en la frecuencia absoluta, ¿sí? En las veces que se repite cada uno de estos datos. Tenemos que el 13 se repite 3, el 14, 14, el 16, 23, el 16, 10, el 17, 5, el 18, 4 y el 19, solo 1. Entonces, ¿cuál es mi dato que más se repite? Este que dice 23, pero ¿cuál es el dato que se repite? El 15. Entonces nosotros ponemos que la moda es 15. Y como ya sabemos, la moda es el o los datos que más se repiten. Puede pasar que acá tenga 23 también, 23 y 23, entonces la moda van a ser dos números, 14 y 15, ¿sí? Eso no nos olvidemos, porque capaz piensan que es solo una moda y no. La moda es el número o los números que más se repitan. En este caso solo se repitió 23 veces el 15. Entonces solo ponemos que la moda es 15, ¿sí? ¿Se entendió? Igual ahora lo vamos a hacer con la siguiente tabla. ¿Se entendió? Evelyn, ¿querías consultar algo? Que justo te veo por... No, que sí, se entendió. Perfecto. Buenísimo. Ahora entonces vamos con la tabla 2, ¿sí? Lo mismo de la tarea. Lo que hicimos fue agregar la columna de X por F, haciendo 0 por 5 me da 0, ¿sí? Recuerden que todo lo que se multiplica por 0 queda en 0. Después tenemos 1 por 12 nos da 12, 2 por 10, 20, 3 por 8, 24, 4 por 6, 24, 5 por 4, 20, 6 por 3, 18 y 7 por 2, 14.
sumamos todas estas frecuencias que tuvimos, ¿sí? Y lo que hacemos es que nos da 132. ¿Qué vamos a colocar? Entonces que la media es 132 dividido en este caso 50, porque el total de las frecuencias absolutas era 50. Nos da 2,64. Lo dejamos ahí. Para buscar la mediana, ¿qué hacíamos? La posición primero, que era n dividido 2, o sea, hacemos 50 dividido 2, nos da 25, como les dije, no siempre está el número exacto, entonces yo tengo 5, 17, 27 y 35. Tengo 25, el siguiente mayor es 27. Me posiciono en el 27, busco el dato, y en este caso es el 2. Entonces pongo que la mediana es 2. En el caso de la moda, el número que más... Pregunta. Sí. La mediana sería el número más cercano, mayor al que me dio el resultado. Claro, o sea, vos para buscar la mediana, nosotros, ¿cómo hacíamos la otra vez la mediana? Teníamos dos formas, haciendo con número par o impar y buscar el número central. Como ahora tenemos una tabla donde colocamos todos nuestros datos, no va a ser el central, pero vamos a buscar cuál es el número allegado. Ahora les iba a mostrar que si se fijan, la media lo que me da es un allegado a lo que va a ser mi mediana. Acá me dio 2,64. ¿Y cuánto es mi mediana? 2. Entonces yo ya sé que con la media me está dando un indicador de que la mediana va a ser un número relacionado a este. Entonces, ¿qué me dio? 2. O sea que está bien. Si acá me da 2 y yo puse que la mediana era 3, bueno, ahí se pueden confundir porque está en 3. Por ejemplo, se confundieron con el 45, por ejemplo, y me ponen 5 y no, porque 2,64 está muy lejos de 5, ¿sí? Siempre la media me va a dar un rango de dónde va a estar la mediana, como en este caso. Igual que el anterior, ¿sí? En el anterior que me dio 15,26. ¿Y cuál fue la mediana? 15, ¿sí? 15. Siempre es importante en la mediana buscar la posición, como vos decís, 25. En este caso, 25 no tengo. Siempre es el que sigue mayor. En este caso quedó 27, pero por ahí te daba 31 y te quedabas con 31. Siempre es el que le sigue mayor. No importa si se aleja mucho o está ahí nomás, ¿sí? Ok, profe. Entonces siempre busco la posición, yo me posiciono en lo que me dice la mediana, 25, pero yo pongo mi dato, o sea que mi mediana es 2. En el caso de la moda, lo mismo. En este caso, nosotros lo buscamos en la F minúscula, frecuencia absoluta. Vemos que el 0 se repite 5, el 1, 12, el 2, 10, el 3, 8, el 4, 6, el 5, 4, el 6, 3 y el 7, 2. Entonces el que más se repite es el que dice 12, se repitió 12 veces. Entonces mi moda va a ser 1, ¿sí? ¿Vamos bien? Igual esto lo vamos a ejercitar, van a seguir haciendo tablas y en este caso van a buscar ahora la media, mediana y moda, ¿sí? Pero es para que vayan viendo. Ahora sí vamos a usar las fórmulas y es donde se va a complicar. Si ustedes me ponen solo la posición, que es 25, y me la marcan, está mal, porque la mediana se busca la posición, pero el número que me dice que es la mediana es el dato. O sea, si no me ponen el 2, está a mitad. Esto resuelvo, ¿sí? Sí o sí tienen que buscar la posición y de la posición buscar el dato y recién ahí poner el dato, ¿sí? Y después lo que íbamos a ver también eran lo que eran los gráficos. Y vamos a ver lo que es el gráfico de barra con su polígono de frecuencia. Que esto, ustedes van a decir, es un gráfico, yo se los puse con hoja, ¿sí? Hice el gráfico en una hoja y se los puse porque yo lo hacía con la computadora y después cuando lo querían hacer no se entendía. Entonces, lo hice en un cuaderno cuadriculado para que ustedes entiendan bien cómo se hace el gráfico de barras, ¿sí? Este gráfico de barras ustedes lo van a ver, si ustedes ya están en el segundo cuatrimestre, ustedes vieron lo que era el pool de control, ¿sí? Control de calidad interno y externo, ¿sí? Y ustedes en su momento habrán visto los gráficos de cómo debe dar un control en un determinado rango, y estos son los gráficos que se hacen, pero en un equipo, ¿no? Ustedes vieron eso, ustedes lo vieron con Estefanía, ¿o no? A lo de pool de control, sí, calidad interna, control de calidad, sí.
¿O no? ¿Calidad? Control de calidad, sí. Control de calidad. Bueno, Sí. ella capaz que les explicó control de calidad interno y externo, que el interno tiene el pool de control Lo casero y vimos comercial. con Juan Jamardo, creo que lo vimos. Ah, ¿ustedes tuvieron a Juan? Sí, a Juan. Ah, Pero no nos enseñó estos gráficos. O sea, hablamos del pool, también sí, más o menos lo recuerdo, pero, o sea, gráficos aquí sí no nos presentaron nunca. ok. Bueno, entonces vamos a hacer los gráficos porque lo van a hacer en esta tabla y en la tabla en intervalos, que es un poco más complicada, y al final de todo lo que veamos, la idea es, les voy a buscar gráficos de pool de control, así lo pueden relacionar con esto, ¿sí? El pool de control ustedes lo colocaban en el equipo, ¿sí? Para ver si sus valores de una determinada, de un determinado análisis estaba correcto, entonces les da como este polígono, ¿sí? Les da este formato de que están en un rango, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Lo voy a buscar, así se los explico y lo pueden cerrar con lo que les dio Juan. Para hacer los gráficos, porque ustedes lo van a tener que hacer en el parcial, que eso ahora les voy a hablar lo de la fecha del parcial. Para hacer los gráficos, nosotros lo que vamos a utilizar son estas dos columnas, la de los datos y la de las frecuencias absolutas. Los datos, que son las X, los vamos a poner por abajo, y las frecuencias las vamos a poner hacia arriba, ¿sí? Como les puse acá, datos, frecuencias absolutas. Acá yo les puse la columna, si ustedes lo prefieren hacer para no perderse. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar los datos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que son los datos, y luego vamos a poner la cantidad hasta 23, ¿sí? Que es el número más grande, hasta 23. Lo que deben hacer es, en la rayita donde ustedes tienen cada número, por los costados, ¿sí? No hacia arriba de la rayita, por los costados, como tomando ese número, hacer la barra, ¿sí? Como se ve acá. Ustedes tienen la rayita y ustedes lo hacen encerrando, ¿sí? Cada número. ¿Qué vamos a hacer? A 13 tiene una frecuencia de 3, entonces a 13 lo subimos hasta 3 y lo cerramos. 14 nos da hasta 14, entonces también abrimos hasta el 14 y después encerramos el 1. Lo mismo con el 15, que nos lleva hasta 23 y lo bajamos. Lo mismo con el 16, que está hasta 10. El 17 es hasta 5. El 18 es hasta 4, un poquito más abajo, y el 19 es en 1. Luego de que hacen este diagrama de barras, lo que se hace es se toma el centro, por eso es necesario que el número esté en el centro. Lo que vamos a hacer es unir cada centro y eso es lo que nos va a dar el polígono de frecuencia, lo que nos va a dar, ¿sí? Ese rango donde va a estar un determinado valor. Lo mismo va a pasar con el siguiente gráfico. Yo lo que hice fue acá, por ejemplo, ustedes el 0 saben que queda en el medio, ¿sí? En este caso nos dio 0 de datos, entonces sacamos la barra desde un extremo, ¿sí? Ustedes saben que los gráficos están de arriba hacia abajo, dando números impares y números negativos y positivos, ¿sí? ¿Esto lo vieron, lo están viendo en matemática o no? Ustedes tienen matemática ahora. Sí, esto lo... ¿Lo Bueno, hicieron? algo parecido a eso. Claro, en Sí. este caso yo me enfoco solo para mostrarles más el polígono, que es lo que ustedes van a ver más adelante, o sea, en tercero o cuando trabajen en un equipo, ¿sí? Los equipos trabajan con polígonos de frecuencia que por ahí no se ven estas barras, pero sí van a ver un rango donde sube y baja un determinado análisis, ¿sí? Pero acá lo hacemos con las barras para que se entienda bien y no esté al aire, pero ustedes van a ver que también se puede hacer el polígono respetando el dato con su frecuencia, ¿sí? Y solo queda la rayita. Yo lo hago con el gráfico de barras. Lo mismo vamos a hacer con esto. Tenemos 5 con una frecuencia de 0 con una frecuencia de 5, lo tomamos desde el centro. Lo mismo con 1, llega a 12, dejamos el número en el centro, que ahí es donde vamos a colocar el polígono, ¿sí? El centro del polígono. El 1 nos lleva hasta el 12, el 2 nos lleva hasta el 10, el 3 hasta 8, en este caso queda como en decreciente, el 4 nos da 6, el 5 nos da 4, el 6 3 y el 7 2, ¿sí? Lo que tienen que hacer después es colocarle el polígono, que es el centro de cada barra. ¿Está bien?
El gráfico a veces cuesta, que yo lo voy a tomar igual en el parcial, pero me enfoco más en que busquen media, mediana y moda bien, y después más adelante vamos a ver los gráficos. Ustedes los van a ver más en un equipo que por ahí realizarlos como los van a hacer, pero también está bueno que vean cómo se hace un polígono de frecuencia para después verlo en un equipo. ¿Se entendió más o menos? Quieren que volvamos a repasar una parte de esta porque lo que les iba a decir, que me anoté acá las fechas, porque no se me olvidó, perdón. Hoy es 13 del 4, ¿sí? Teníamos corrección de la tarea más introducción de media, mediana y moda con los gráficos. La clase que viene, que es 20, yo lo que voy a hacer es esta semana mandarles ejercitación de este tipo. ¿Por qué? Porque la semana que viene lo tenemos que corregir porque el 27 del 4 ustedes tienen el primer parcial. Entonces, si yo les mando la tarea y no la corregimos la semana que viene, para el parcial ustedes van a tener que hacer esto y por ahí van a tener dificultades. Entonces, yo esta semana, por ahí les mando solo 2 tablas para que no sea tan largo, de la misma manera, ¿sí? Como esta. Con los datos, ya se me va a terminar el tiempo, así que espero terminar y no llevarles mucho tiempo. Les voy a poner los datos y las frecuencias como hice en estas tablas para que ustedes hagan frecuencia relativa, porcentual, frecuencia absoluta acumulada, más la X por F, ¿sí? Y que busquen media, mediana y moda y hagan los gráficos y los vamos a corregir, ¿sí? Porque recuerden, el 27 del 4 vamos a tener el parcial, ¿sí? Y lo que se va a tomar va a ser esto y lo primero, un poco de introducción de lo que hablamos de que era un dato, que era la población, que era individuo, y los ejercicios que hicimos de media, mediana y moda al comienzo, con datos que están sin una tabla de frecuencia, sino datos al aire, y después confeccionar la tabla, ¿sí? ¿Se entendió? Igual lo voy a aclarar la clase que viene, el 20. ¿Se entendió bien? Sí, profe. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, esta semana, lo antes posible, antes del fin de semana, les voy a mandar solo dos tablas de frecuencia para que hagan lo que ya les dije, más el gráfico y lo corregimos. Y si tienen dudas, vayan anotándolo, ¿sí? Porque van a tener solo la clase del martes que viene de corrección, de consultas y demás generales. Vamos a hablar un poco de lo que vimos al principio, para que no se pierdan. Y ya el 27 del 4 tienen el parcial que lo vamos a hacer por Google Chrome, ¿sí? No sé si ustedes igual ya se manejaron con eso el cuatrimestre pasado, así que más o menos están, y seguramente que saben cómo subir un archivo, porque si la tuvieron a Yani o alguna de las chicas que hacen de subir archivos, van a saber, porque en mi caso, ustedes tienen que hacer tablas, y tienen que hacerlas en un cuaderno sí o sí, o sea que le van a tener que sacar foto y subir el archivo, ¿sí? Va a haber algunas cosas de verdadero o falso para que ustedes toquen y solo contesten para que no se haga tan tedioso, pero las tablas y los gráficos los van a tener que hacer sí o sí en el cuaderno y subir el archivo, ¿sí? Pero igual lo voy a volver a repetir la clase que viene, si pueden, cuéntenles a los chicos de esto, igual si ven el video lo van a saber, de que la clase que viene es la última clase antes del parcial para que ustedes puedan hacer sus consultas y dudas, ¿sí? Creo que no me olvidé más nada. Sí, profe. Lo único entonces que me queda es subirles ahora el video cuando terminemos, que me quedan 7 minutos, así que podemos seguir. Como les dije, la diapo que les pasé recién ya la tienen en el campus, porque la subí hace un ratito, al igual que la actividad con la primera parte resuelta que les mostré. Les vuelvo a poner Esto yo se lo subí así, esto estaba vacío porque se los puse en la diapo, pero este ejercicio que está resuelto, que es el primero, que es el más cortito, sí se lo subí así como estaba, ¿sí? Así que van a tener las dos cosas para hacer las correcciones. ¿Estamos bien? Entonces, no me olvidé nada. Sí, Corrección. Perfecto. Bueno. Todo ok, profe. Buenísimo. No, el parcial voy a ver si les doy un poco más de tiempo, que me puse ahí Javier. Normalmente yo les doy un tiempo, o 2 días, porque es un taller, o sea, mucho no voy a
a ser tan mala. Voy a ver si se los doy por 2 días o si les doy más tiempo para que lo puedan hacer, ¿sí? Total, es tabla de frecuencia y les conviene hacerlo porque parece o no, ustedes van a hacer muchas tablas y van a estar como otra vez tabla, pero más adelante, cuando tengan que sacar una media, que ustedes lo están viendo ahora recién, que es lo que vimos hoy, ustedes en la parte de microbiología tienen que sacar una media, por ejemplo, hacer un conteo de bacterias y tienen que sacar una media. Y llegan a segundo año, segundo cuatrimestre, porque me pasó que tuve chicas que yo les di estadística y les pregunté cómo se saca una media y ya se olvidaron, ¿sí? Entonces, la idea es que parece tedioso, pero es algo que se usa, como les digo, para un control de calidad se usan los gráficos, que yo se los voy a buscar, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando, de los gráficos y demás. O mismo, como les dije, el pool de control es un control que se hace, por ejemplo, quieren saber la glucosa, ustedes saben que el pool de control tiene los niveles altos, medios y bajos, y ustedes tienen que hacer una media sacando el control bajo, medio y alto, o sea que se utiliza esto. Pero bueno, se los voy a tratar de armar más adelante para que vean que está todo relacionado y que lo que ustedes vieron en primero se relaciona con lo de estadística y lo van a ver más adelante, ¿sí? Así que bueno, cerramos acá. Yo ahora dejo que se cargue el video, se lo subo a YouTube como se los hago siempre y les pongo también para los chicos que no se conectaron lo de la corrección de la tarea para la clase que viene con las dudas que tengan en general para el parcial, ¿sí? Bueno, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, los dejo descansar que se vienen de otras materias. Así que, bueno, buena semana y nos vemos el martes que viene, ¿sí? El martes que viene sí tenemos clases. Bueno, chao, profe. Chao, chicos, cuídense. No, profe. Chao, Juan. Nos vemos, profe. Cuídense.